Hernán, que me ha invitado también para hacer parte de este conversatorio y poderlo moderar. Un saludo muy cariñoso pues a la Escuela de Teología que hoy es convocada para este espacio académico. Y por supuesto, pues queremos agradecer a Monseñor Omar Sánchez Cubillos por su amable disposición para compartir en nuestra Escuela de Teología Santa Catalina de Siena a través de los canales virtuales de la Universidad Santo Tomás. Hoy, 29 de octubre de 2020, en un interesante conversatorio que hemos querido titular Iglesia y Territorio. Monseñor Omar Sánchez es un obispo dominico, hasta hace unas pocas semanas el pastor de la diócesis de Tibú, porque sabemos que la Iglesia Católica le ha confiado una labor igualmente exigente en la arquidiócesis de Popayán. Monseñor Omar, para este espacio apenas de una hora, queremos saludarlo fraternalmente y plantearle la ruta de trabajo que tendremos en este espacio. Nos interesa conocer dos cosas: su trabajo evangelizador en esa región del país, en la región del Catatumbo, y los retos que esta región afronta para superar el pasado de conflicto que la aqueja, teniendo en cuenta, por supuesto, el lenguaje de la esperanza que siempre lo caracteriza. Entonces, sin más preámbulos, Monseñor Omar, quisiéramos que pudiera compartirle a esta audiencia quién es Monseñor Omar. Yo tengo varias preguntitas, si le parece, de acuerdo a las respuestas que vaya dando, vamos avanzando sobre ellas. Pero me interesaría que iniciáramos un poco, de manera muy sintética, quién es Monseñor Omar Sánchez, para que lo puedan conocer quienes todavía no tienen el gusto de haberlo conocido. Le agradecería igualmente a todas las personas que por favor silencien los micrófonos para evitar interferencias, y ya al final abrimos el espacio para las preguntas. Monseñor, esta audiencia es suya. Muy buenas noches para todos. Saludo muy cordialmente al Padre Ricardo, rector y promotor de esta iniciativa lindísima de diálogo continuo, generando interés, en este caso concreto en la Escuela de Santa Catalina, por, poder ubicar a la Iglesia en nuestros territorios complejos, ensanchar un poco la mirada del país que tenemos y también al tiempo ensanchar la mirada de Iglesia que quizás tenemos. Así que agradezco la invitación, me alegra saludar a los frailes que están conectados para esta hora útil, espero. La tendrán más útil con los próximos invitados que son de altísimo nivel, y estoy seguro que va a satisfacer plenamente sus expectativas, porque hablan desde distintos horizontes y seguramente con una mayor profundidad de lo que hoy les pueda aportar. Trataremos de hacer un dibujo, un borrador, para los que no están al tanto o tienen, digamos, unas pinceladas de lo que los medios ponen y lo que a veces no logramos entender porque estamos aquí borrados de noticias desastrosas o de cifras de muertos, y a veces no logramos llevar el hilo de lo que eventualmente ocurre en un territorio y lo que le está pasando al país, digamos, en este desangre a través de los territorios. Así que, bueno, me alegra los frailes, me alegran los laicos, me alegran los estudiantes, eventualmente algún curioso que tenga alguna competencia sobre esta zona del país que llamamos el Catatumbo, aunque nuestra diócesis propiamente de Tibú se ocupa del Catatumbo medio y del Catatumbo bajo, y más allá del Catatumbo bajo hay una zona, digamos, como lo que se diría en los llanos, el piedemonte llanero. Esa zona sigue teniendo todos los coletazos y, digamos, los efectos del Catatumbo alto, medio y bajo. Así que ese es digamos, mi marco de referencia en el que voy a compartir con ustedes. No sé si hasta ahora me han escuchado con claridad y me pueden ver con claridad. A lo mejor hay que mejorarla, a lo mejor hay que ajustar la imagen. Bien, ok. Perdón, Monseñor, un ¿Alguien segundo. que me dé un retorno? Un segundo, Monseñor, les agradezco que silencien los equipos. Ahí hay un link que dice
mute o mute para los que no hablan muy bien inglés. Y a ese se le da clic, inmediatamente silencian para evitar interferencias o conversaciones personales. Monseñor, si me permite un segundo, en ese espacio de presentación personal, quisiera darle un espacio corto también al padre Ricardo, que quiere también extender un saludo a todos los presentes. ¿Cómo no? Muy buenas tardes a todos, especialmente a usted, Monseñor Omar Alberto. Muy agradecidos con usted por su presencia, siempre por su generosidad. Lo que nosotros hemos querido hacer de esta escuela de teología siempre es poder integrar e ir integrando poco a poco dentro de las dinámicas propias de nuestra universidad con esa expresión de catolicidad, algunas temáticas que resultan pertinentes no solo para el momento de la teología, sino para un momento social como iglesia, donde escucharlos a todos ustedes siempre va a terminar siendo muy pertinente. En estos días, hoy nos va a acompañar Monseñor Omar Alberto Sánchez Cubillos, hasta hace poco obispo de Tibú, ahora arzobispo de la iglesia particular de Popayán. Mañana tendremos a Monseñor Luis José Rueda, arzobispo de Bogotá y primado de Colombia. El sábado tendremos a Monseñor Darío de Jesús Monsalve, arzobispo de Cali, y a Monseñor Juan Carlos Barreto, obispo de Quibdó. Todos ellos muy inmersos en unas dinámicas bien difíciles y complejas de este país, en eso que nosotros llamamos la Colombia profunda, y allí donde la iglesia, pues sin duda juega un papel fundamental. Monseñor Omar Alberto, en un signo de fraternidad, pero también siempre de amistad, muchas gracias. Gracias por su presencia, gracias Fray Juan Pablo por este momento de moderación que vamos a tener. Invitarlos a todos ustedes para que apaguen sus silencios, sus micrófonos. Un saludo fraterno a todos. Sé que nos están escuchando desde muchas comunidades religiosas, de muchos rincones del país. En la última escuela de teología le cuento, Monseñor, que se nos conectó gente desde Costa Rica, gente de la Argentina. Seguramente al final de la escuela de esta sesión podamos tener un espacio para saber de dónde más se nos están conectando. Es un servicio que prestamos a la iglesia y muchas gracias porque usted nos ayuda a cumplir con ese cometido. Bienvenido, Fray Juan Pablo. Les deseo una muy buena conversación a ustedes dos. Gracias, padre Ricardo. Monseñor, veníamos con la pregunta sobre quién es Monseñor Omar Sánchez. Nos gustaría que pudiera desarrollar un poco en esa identificación. ¿Por qué Monseñor Omar Sánchez es ahora Monseñor? Preguntas un poco relacionadas con aspectos de su vida personal, si es posible conocerlas. Bueno, diremos poco de eso, que es lo menos interesante tal vez de esta jornada. Bueno, inicialmente Omar Sánchez es un obispo peregrino, porque hoy estoy justamente en Pamplona. Tenemos un encuentro de obispos, nuestra provincia eclesiástica, justamente derivada de esta iglesia madre de Pamplona. Estaremos aquí. Esa provincia consta de la diócesis de Arauca, diócesis de Tibú, diócesis de Cúcuta y diócesis de Ocaña. Estaremos aquí los señores obispos y por esa razón estoy hoy aquí en Pamplona. Bueno, quiero, digamos muy brevemente, yo soy un fraile dominico que nací en Cundinamarca, en un municipio muy cercano a Zipaquirá, que es lo que más usualmente se conoce, se llama Cogua, y conocí los frailes dominicos muy de joven, justamente porque tengo un tío de 90 años que es fraile dominico y vive en Chiquinquirá, y de consecuencia tuve la oportunidad de abrirme a esa mirada de este carisma dominicano que finalmente nos atrapó y hemos hecho, digamos, con la orden toda nuestra formación. Lo que somos y lo que podemos hacer se lo debemos
a este maravilloso universo del carisma dominicano. Nuestro padre Domingo nos atrapó en su amor por la iglesia y estamos aquí ahora después de un recorrido de conventos, de ciudades, de estudios, de lo que fuera, estando en Bucaramanga como prior de ese convento, hace 9 años, el Papa Benedicto XVI me nombró en ese momento obispo de Tibú. He cumplido 9 años, ahora justamente el día de mi ordenación fue el día de nuestro Santo Padre Domingo, y desde ese momento vivo, comparto y dispongo mi vida y mi servicio y mi fe y mi esperanza la he puesto en aportarle en algo a este territorio que llamamos del Catatumbo, que para quienes no estén ubicados, no conozcan el país, eventualmente si hay alguien fuera, un poco más fácil sería decir que estamos al nororiente sobre la frontera con Venezuela. Y cuando digo sobre la frontera es que toda la línea de nuestra diócesis está justo encima de la frontera. Tibú está sobre la línea de la frontera y de consecuencia ya empiezan a enmarcar, digamos, nuestra dinámica particular como diócesis, y en ese sentido, digamos, llegué a la orden, pues hace un poco, tal vez cerca de 40 años, y quiero decir anecdóticamente que en ese momento en el que yo entro a la orden, el obispo que estaba al servicio de esta entonces prelatura de Tibú, que después, digamos, pasaría a ser diócesis de Tibú, era Monseñor Leonardo, que para nosotros y para mí era en ese momento y sigue siendo un referente muy importante de este ministerio y de un servicio muy comprometido. Realmente era un ícono para nosotros, y recuerdo, y lo recordarán los que tienen mi edad y hasta donde fue ese proceso, siempre veníamos todos los años a Tibú y era nuestra alegría, y tal vez el Tibú que yo conocí por allá desde los años 83 o 84, todos esos años que veníamos eran el Tibú y el territorio y el Catatumbo, que hacía parte y es parte de nuestra diócesis, era otra cosa. Por supuesto, ya habían hecho incursión muy, muy levemente los grupos de los que les compartiré ahora y otros fenómenos, pero en realidad era muy distinto. Lo recuerdo que para nosotros era maravilloso poder venir a estar a una Navidad, casi siempre a la Navidad, y compartir y estar en este territorio sin miedos, sin premuras, con solo el ánimo de alentar en la fe, de crecer en la fe también nosotros, claro, y de vivir una experiencia de misión. Así nos fuimos enamorando de este territorio, de este tipo de servicio que evidentemente es muy particular dentro de la orden en Colombia. Yo, así también de orden anecdótico, mi primera predicación importante después de mi ordenación de diácono, al llegar a saludar al nuevo obispo, que ya no era dominico, Monseñor Luis Madrid, que fue arzobispo hasta hace poco aquí donde estoy justamente, al saludarlo ahí con 2 frailes que fuimos, el día anterior al Domingo de Ramos de aquel año, me delegó su predicación del Domingo de Ramos, y nunca pensé que esa predicación, que después él mismo me evaluó, iba a ser tan determinante, porque siempre en estos 9 años que hice esa celebración en la Catedral de Tibú, siempre recordé ese momento tan exigente al lado del obispo, y por supuesto estoy seguro que con pocos puntos a favor de una sana y buena y digamos nutritiva predicación. A nivel de anécdotas, esas huellas que uno nunca piensa
por dónde el Señor lo irá conduciendo. Mi primera Semana Santa fue en la parroquia del Tarra. Fue mi primera Semana Santa, lo recuerdo perfectamente, y nunca pensé que tendría que después acompañar este proceso de esta iglesia particular de Tibú. Bueno, yo digo, ahí podríamos decir quién es este obispo y para podernos adentrar en otros temas. Bueno, monseñor, muchas gracias. Perdónenme, Ruth Fabiola, ¿es posible que silencie? Gracias. A todos en general, por favor, silencien los micrófonos para evitar interferencias. Monseñor ya nos ha compartido un poco sobre quién es muy importante porque en esta relación tan cálida de hermanos como tradicionalmente nosotros nos vemos al interior de la orden, por supuesto que en este espacio también es muy importante que quienes hoy hacen parte de este conversatorio también se integren a ese sentimiento de familia, y qué bueno conocer esos espacios de su vida personal, monseñor. Y ya nos describió un poco sobre la siguiente pregunta que le iba a hacer, que era sobre la ubicación del Catatumbo. Entonces quisiera dar paso a una tercera pregunta. Y ahora su merced hablaba un poco sobre lo que había representado esa misión en algunos momentos de esa historia personal. Yo quisiera ya en lo inmediato sobre su labor como obispo, ¿qué ha significado para su vida asumir la misión de liderar los destinos de la Iglesia Católica en el Catatumbo? Bueno, son preguntas que habría que regalarles muchos silencios para poder contestar con equilibrio y profundidad. Yo, inicialmente, antes de decir todo lo demás que compartiremos en estos minutos que nos vamos a regalar, pues quiero, si como el título está relacionado, Iglesia y Territorio, quiero que, aunque sé que es una escuela de teología, que siempre estemos muy atentos a hacernos conscientes del vínculo sobrenatural que hay entre Cristo y la Iglesia, para que eventualmente no tengamos la tentación de mirarla como una institución al margen de Cristo, sin el espíritu que la dinamiza, y por lo cual incluso uno podría para responder esta pregunta, ¿por qué yo? ¿Por qué no otro fraile? Valiosísimos frailes que me antecedían y que estaban después de mí. Porque, digamos, esto está entruncado en algo mucho más grande que un nombre y un apellido y una misión muy específica para una persona. Yo creo que mi servicio en el Catatumbo es un servicio desde la orden, cuando me sentí exigido a aceptar, porque finalmente era muy contundente la invitación del nuncio. Él decía, frente a los argumentos que uno ponía de pequeñez o de lo que fuera, bueno, padre, usted realmente tiene un cáncer para que diga que no, usted tiene esto, tiene aquello, y uno quedaba impactado. Y yo sentía que la llamada no era para mí, sino que era para la orden, porque históricamente la orden ha sembrado semillas que yo hoy puedo valorar en ciertos lugares, porque también esas semillas fueron arrancadas y hoy hay riesgos altísimos, desértica, cierta zona, ciertos territorios, de esa semilla de la fe, de la semilla del verbo en el territorio. Pero es verdad que los frailes fueron determinantes. Para mí, como fraile, era un sí en plural, y en este día anterior o 2 días anterior, el padre provincial estaba en visita canónica con los frailes de Campo 2, que es una casa, para los que no conocen, que está, digamos, entre 1 hora y 45 minutos de Tibú, que tiene el santuario mariano de la diócesis de la Virgen de la Tablita de Campo 2, como le decimos así. Y el padre provincial en su visita estuvo en la casa y agradecí enormemente lo que significó para mí estar tan acompañado estos 9 años y tan apoyado, de suerte que no es tanto una cosa, nunca la he visto como una tarea muy individual, sino que el Señor eligió a la orden para seguir trabajando en ese territorio y otros territorios,
para seguir cosechando, porque fue mucho el trabajo que muchos frailes que ya murieron, que yo conocí, incluido el padre Vergarita, que tuve el privilegio de conocer y que tiene el parque de nuestro municipio el nombre de justamente de Tomás María Vergara, y que en algún momento de la historia violenta, que son tantos, del Catatumbo y del Tibú, le quitaron la cabeza del busto que tenía este parque, y ahora en estos días un amigo de la orden y de Tibú ha muerto y él hizo la promoción de recuperar el busto. Está hecho para volver a renombrar con nombre dominicano ese parque y esa historia de evangelización. Y acaba de morir de COVID una persona, un historiador empírico, un hombre de conexión con el territorio, de amor por la tierra, que incluso como fuente él viene de las fuentes del petróleo, pero se quedó enamorado de Tibú y le ha servido y le sirvió muchísimo. Bueno, tanto por contar que el padre Vergara lo conocí. Sí, pero... Mi primera vez que visité, acabo de venir en el domingo pasado, el sábado pasado, acabamos de ordenar a un diácono franciscano en Luis Vero, y yo conocí Luis Vero y ahí conocí al padre Zárate, gran amigo del corazón, que ha muerto y que sirvió muchísimo y en unas distancias, pero inimaginables. Un territorio que hoy es distante, imagínense, 60 años. Bueno, ahí conocí al padre Zárate y otros tantos que ya han muerto, y de consecuencia, digamos, soy uno más que está sumando, soy un fraile que no deja de serlo y que tiene un ministerio especial, y que hoy empiezo a sentir un dolor muy profundo en estos días de desprenderme de este territorio que nos es tan caro a nosotros, y que espero que en un momento particular la orden siga reafirmando esta tarea evangelizadora ahí. Así que para mí ha significado representar la orden, ha significado entregar, digamos, en la alegría de esta fe, lo que significa ser pastor en un territorio tan complejo, ahora que abordemos ciertos temas, así sea someramente. Ha significado un aprendizaje continuo, hora tras hora, día tras día, semana tras semana. No se imaginan lo que significa para un pastor lo que un obispo en un territorio como eso significa, que no es lo mismo en un contorno urbano, en zonas o en países donde la figura del obispo tiene, digamos, otro campo de interpretación, pero aquí el obispo, digamos, hace parte de la esperanza, de la cercanía, de una iglesia que no abandona a un pueblo. Y eso es muy importante con lo que acabo de decir, porque si es verdad que no vamos a perder en toda esta conversación el vínculo implícito, sobrenatural entre Cristo y la iglesia. Prestar este servicio es ayudar a ser consciente al pueblo de que el Señor le está acompañando, los ha acompañado y los acompañará hasta que, digamos, podamos despuntar, hasta que, mejor dicho, la misericordia y la paz se encuentren y se abracen y se besen. Hasta que todo eso ocurra, pues yo creo que, digamos, ha sido un privilegio, un aprendizaje, una presencia de orden y de iglesia extremadamente fecunda, aunque tiene enormes frustraciones de las que, bueno, tal vez en este lenguaje tan coloquial, llamémoslo narrativo, porque no estamos haciendo análisis de fondo ni de orden teológico. Lo teológico, ustedes lo tienen que decantar de todas estas narrativas teologales, porque el Señor siempre ha estado en el día a día de lo que esos presbíteros tan sacrificados de nuestra, digamos, diócesis, esos religiosos que se han vinculado, y esos laicos tan decididamente cristianos que he tenido la oportunidad de comprobar. Eso tiene, digamos, si queremos profundizar en escuela teológica, demasiada verdad, demasiada confesión,
del Dios verdadero, del Dios vivo, del Dios que redime, del Dios que nos salva, etc. Así que, digamos, dejémoslo ahí porque yo sé que hay una agenda de preguntas y seguramente otras personas van a querer saber un poco más del territorio. Bueno, monseñor, muchas gracias. De hecho, la radiografía que hace de ese territorio, que en efecto hemos podido conocer y muchos amamos, también nos llena de ilusión en las palabras que nos comparte monseñor, porque surgen inevitablemente también desde una experiencia que se ha hecho vida. Quisiera dar el paso al segundo espacio de preguntas en torno a los retos que afronta este territorio. Sabemos, monseñor, obviamente que hay ahora un tránsito hacia otro contexto, tal vez muy similar en problemáticas, pero en torno un poco a la lectura de este territorio, de una forma, en la medida de las posibilidades, muy sucinta. Compártanos cuáles son las problemáticas. Sabemos que son muchas, pero que usted diga, mire, estas 3 son las más relevantes o estas 5, y ya miramos cómo las vamos desarrollando. Pero ¿cuáles son las problemáticas que según su criterio son más visibles en esta región del Catatumbo? Bueno, digamos que partamos de definir el territorio como un territorio de altísima complejidad. Se cruzan demasiadas variables de orden social, económico, cultural, ideológico e incluso desde el punto de vista religioso. Hay muchas dinámicas ahí y muchas variables que tendrían que ser analizadas. Yo, para los que están y no han sabido de qué es el Catatumbo, qué es esta zona o esta parte del país, o los que oyen noticias de Tibú, de esto, pero finalmente no tienen un marco general. A veces los periodistas me llaman y digo, bueno, si quieres escribir algo serio, te voy a dar una foto desde mi lenguaje para que encuadres ahí una serie de cosas y que lo que se diga tenga un poco más de contexto, y para que cuando hablemos de soluciones, como a veces me ocurre oír grandes especialistas en la radio, en programas de análisis, con simplificaciones extremadamente básicas, porque en últimas desconocemos a fondo nuestros territorios, desconocemos nuestros problemas, y cuando no somos capaces de estructurar el problema, pues la solución se va a ver muy escasa o definitivamente inoportuna o impropia o poco pertinente. Bien, entonces, a ver, la foto que yo tengo así como para los amigos y la gente que... La foto es sencilla, a ver, no voy a ser histórico porque eso complejiza más. Es la foto de hoy, como está la cosa hoy. La cosa es así, el territorio es del Estado colombiano, pero en el territorio hay varios estados. Porque en el territorio, cuando uno dice que hay un estado, hay control del territorio, hay definidas las zonas, los límites del territorio, hay cobro de impuestos, se hace justicia, hay dinámicas de autoridad, hay reglas de juego, etc. Todas esas son dinámicas propias de un estado. Bueno, en el territorio del Catatumbo y todo del Alto, Medio y Bajo Catatumbo y su entorno, operan otros estados sobre el estado colombiano. Por supuesto que cuando yo llegué, las FARC estaban todavía activas. Casualmente ayer, antes de venirme, al iniciar la Eucaristía, porque no podía estar por otra reunión Zoom con mi presbiterio, saludé a un grupo de caminantes que llamaron peregrinos de la vida, intentando hacerle entender al país que ellos existen, que tomaron una decisión valiente, histórica, y que siguen, en el caso nuestro, confinados en el espacio territorial que se llama Caño Indio, y ayer marcharon intentando recordarle al país que no puede pasar lo que ya pasó con la UP, por ejemplo, que los exterminen a todos, y que los que están ahí son excombatientes, personas que entendieron que han dejado la guerra y han dejado las armas, y que han entendido que el propósito de cambiar al país tiene otro tipo de rutas, otro tipo de medios y otro tipo de, digamos, apuestas de solución. Entonces, las FARC que yo encontré eran hegemónicas en el territorio, eran un estado,
administraban justicia, controlaban el territorio. Por decir, administrar justicia, una persona robaba algo, un violador, bueno, eso tenía en la mayoría de los casos pena de muerte, etcétera, etcétera. Por dar una idea de qué es administrar justicia, cobrar impuestos, pues todos pagan impuesto, que por tener tienda, que por vender cerveza. En el territorio, toda cerveza que cualquiera de nosotros tome tiene un impuesto para los grupos armados. Los almacenes, los insumos, los que... Hay una lógica, digamos, de que todos tenemos que pagarle a esos que hacen parte de sobrecapas de Estado, y todos dominan y todos gobiernan, y a todos hay que respetárseles sus propias lógicas internas. Entonces las FARC era, digamos, el grupo más representativo, que daba mucho equilibrio, porque después del Acuerdo de La Habana el caos vino y no sabíamos cuánto regulaba realmente las FARC mientras estuvo ahí. Después está el ELN, que es una guerrilla muy seria, muy fundamentada desde el punto de vista ideológico, pero un poco más reducida, con otra lógica, porque ya saben que es muy federada, etcétera, etcétera. No vamos a describir eso, solo quiero que sepan que ese grupo operaba en el territorio y que ellos hacían el modo para repartirse en espacios, impuestos, lógicas de Estado dentro del territorio. Y había, cuando yo llegué, un grupo muy pequeño, poco representativo del EPL, o lo que llaman hoy los pelusos. Realmente, cuando yo llegué, el paso de los paramilitares, que es una durísima, una cruel, una horrorosa historia, es la página más negra que tal vez se pueda contar del Catatumbo, ya habían pasado, quedaban los escollos de eso, y muchos de esos que finalmente no fueron que no se desmovilizaron en su momento con la apuesta de Justicia y Paz. Entonces muchos de ellos delinquen en la frontera nuestra, que está justamente donde comienza por ese lado nuestra parroquia, nuestra diócesis, con una parroquia muy simbólica que es Puerto Santander. Entonces, a ver, digamos, no sé si estoy siendo demasiado, estamos en capas y capas y capas de Estado, donde hay demasiadas armas en el entorno, demasiadas órdenes para todos, que todos las tenemos que cumplir. Había momentos donde aquí no pasa nadie después de las 7, aquí, bueno, órdenes de ese tipo. Muchísimas cosas donde el que quiere sobrevivir tiene que cumplir los requisitos que están implícitos. No basta ser del colombiano, con cédula colombiana y con garantías del Estado colombiano. No, hay que empezar a escalar y regularse dentro de todas esas fuerzas que tienen unos intereses en su momento mucho más marcados por, digamos, una apuesta todavía, digo yo, hace 9 años los lenguajes eran realmente otros, había un componente ideológico un poco más de fondo para lo que hoy tendré que contarles ahora. Entonces, digamos, imagínense en un territorio donde hay muchas personas involucradas. No todos, cuando yo llegué, digamos, había, sí, la guerrilla en ciertas ocasiones las veíamos de uniforme, con las armas, etcétera, pero también muy mimetizada en las casas, en las familias. No era fácil saber quién sí, quién no, y hoy no es fácil eso. Y hay muchos parentescos, muchas amistades, digamos, se convive con una realidad de este tipo de complejidad. Incluso hay miembros de familias de un grupo, otro de otro y otro de otro. En fin, digamos, esa dinámica de presencia armada genera toda una mentalidad y, por supuesto, para los que no estamos en el mundo de las armas, es una lectura permanente, dolorosa, de alguna manera desalentadora, digamos. Uno que no tiene sino palabra, y esta palabra que es la del Señor, pero que tiene que entrar al corazón humano sin ninguna fuerza que la del Espíritu, pues por supuesto uno queda en desigualdad frente digamos, a la ostentación de la guerra, a los dientes de las armas, al universo
del control de un territorio que poco a poco hemos ido desvelando para qué era. Bien, ya conté que después de que las FARC se desmovilizaron, quedó, digamos, este grupo, pero aparecieron recientemente, hace un par de años, las disidencias que yo no les veía mucho futuro, pero cada vez muchísimo más posicionadas. En el entretanto de estos años, hace unos par de años, hubo un conflicto muy rudo de muchas muertes en las que tuvimos que intervenir y en las que se nos pidió, digamos, desde el Consejo Departamental de Paz, una acción de mediación entre el ELN y el EPL que ha costado vidas entre ellos. Y cuando digo entre ellos es entre sus familias, entre, en el mismo contexto de corregimiento, pues personas que nunca debieron matarse entre sí y además con, entre comillas, aparentemente motivos o motivaciones de orden ideológico o de orden misional aparentemente idénticas. Así que, digamos, ese es el primer gran bloque para que ustedes se den cuenta. Cuando uno va por un camino o suben a una vereda, va en mula, en una lancha, va en el carro, va, bueno, donde sea. Uno siempre sabe que están ahí, uno sabe o se hacen presentes o evidentes. Digamos, es un territorio bastante marcado por la guerra. Pero un guerrillero no es un monstruo, no es un ser humano distinto, cordiales como cualquiera de nosotros. Podemos conversar, digamos, porque esta peregrinación que están haciendo los miembros desmovilizados del nuevo partido de las FARC, realmente me gustaría, yo les decía ayer en la iglesia, muéstrenles que también son seres humanos, que pueden recomenzar su vida, que están dispuestos, mujeres y hombres, personas en muchos casos muy especiales, muy valiosas, tendrán que enfrentar sus propios fantasmas, sus propios dolores, tendrán que afrontar una verdad que el país necesita y todo lo que quiera. Pero para mí son un referente muy grande. Desafortunadamente en Caño Indio el grupo se ha reducido, están entre 70 y 90 personas ahí, después de que esto empezó con 400. Las otras están dispersas por miedo, por agotamiento de estar en un lugar sin una actividad concreta, sin un desarrollo y buscando sus familias, intentando rehacer sus vidas, o otros volviendo a lo de antes, en donde encuentran o la muerte o encuentran una nueva ruta para hacerse presentes en el territorio. Señor, Bien, permítame interrumpirle para poder plantearle, porque está entrando en el desarrollo de una pregunta que quisiera resaltar, si me permite. Sí, sí. En este ámbito un poco de las problemáticas, cuando hemos tenido la oportunidad un poco de conocer el contexto del Catatumbo, los actores armados aparecen allí necesariamente. Sabemos también un poco de la problemática del narcotráfico. Ahora, en estos últimos años, tal vez de una forma un poco más crítica, los temas asociados a la población migrante. Bueno, son como muchos escenarios que, como su merced lo plantea, difícilmente se pueden resumir, y obviamente con la experiencia de trabajo de esta última década, porque realmente son muchos años de Monseñor allí trabajando, pues difícilmente se pueden sintetizar en 2 o 3 minutos. Realmente hay mucha historia detrás que es extraordinaria para poderla conocer. Y quisiera un poco en ese escenario de esas problemáticas que Monseñor muy bien conoce, conocer qué interlocución real ha tenido la Iglesia con esos actores. Yo planteo aquí un poco el interrogante sobre el Catatumbo como un laboratorio, tanto para las vías de la paz como para las vías de la guerra, ¿sí? Por las vías de la paz hay una historia completa que construir, pero por la vía de la guerra hay tantas historias allí que también hacen ruido, y que hacen un ruido que efectivamente hace mucho daño. Quisiera que nos pudiera compartir, Monseñor, en unas pocas palabras, cuál ha sido la interlocución real que ha tenido la Iglesia con esos actores, tanto legales como ilegales, para poder reducir un poco esas causas generadoras de conflicto. Bueno, siempre preguntas difícil, pero yo, claro, los agoté describiendo una parte muy pequeña
pero yo quisiera terminarla para poder responder eso. Digamos, me faltaban dos elementos de esa pieza, del mundo de las armas, del mundo de la guerra, del mundo del conflicto, del mundo de la violencia evidente, constante, que son, digamos, estas nuevas BACRIM que hacen presencia cada vez más fuerte en la frontera, que representa, ahora lo decimos de manera más precisa para que tengamos la foto. Entonces, esas BACRIM son muy importantes. Y piensen ustedes en una fuerza pública enorme, digamos, hablemos de 10.000 personas, 10.000 soldados, que uno se los ve en muchos. En estos días pasé de noche y ver caminar esos soldados sabiendo que van a pasar toda la noche con esos enormes morrales. Uno dice, ¿la guerra para qué? ¿Y ellos por qué tienen que poner la cara para esa guerra? ¿Y acaso la entenderán? Me pregunto. Y uno les ve ese rostro de agotamiento y le duele. Y lo mismo cuando uno va a una vereda. Alguna vez estábamos en una vereda y se acercaron 4 guerrilleros con su fusil, todos jóvenes. Nosotros, pues esas veredas se llenan de fiesta y se hace fiesta, y ellos miraban con nostalgia la alegría de esa fiesta. Digamos, esto lo descompone todo. Y entonces, lo que quería decir es que una variable esencial es esto de la guerra. El segundo elemento, y claro, la interlocución que hemos tenido es de toda la índole. Si hay secuestrados de orden humanitario, si es por entablar diálogos directos de discusión con ellas, pues ellos nos consideran un interlocutor neutro, capaz de, digamos, revisar perspectivas, lógicas, etcétera. Si es porque en un momento dado hay que reclamarles una acción, también para contestar, digamos, acciones que son brutales o que son inadecuadas o desmedidas. Digamos, las relaciones con esos grupos son permanentes, digamos, ellos se habitúan a que uno hace parte del paisaje y con franqueza uno sabe que ellos son parte del paisaje. Somos sujetos de sospecha, de pronto pensarán que uno es más cercano al ejército y cuando uno está con el ejército, ellos tal vez sospechan que uno es más cercano a las fuerzas, digamos, subversivas, etc. Pero en la medida de lo que yo pude entender, casi todos nos consideran un actor neutro por esta realidad nuestra que es la iglesia no juega con apuestas de intereses sobre los que se mueve el mundo. Nuestras apuestas son otras. Tenemos otro enfoque, nos jugamos la vida por eso, no diciendo que no cometemos errores en el camino, no, estoy diciendo que nuestra vocación esencial tiene ese enfoque. De consecuencia somos, yo digo, unos permanentes constructores de puentes y unos interlocutores de la víctima o del victimario o de un lado o del otro. Digamos, dejémoslo así porque quiero pasar a otro tema que quiero que todos entiendan, si no me voy a quedar frustrado. El otro gran tema es el tema del cultivo de la coca, que para mí es una de las variables más determinantes para poder pensar un futuro que de alguna manera le dé salida de dignidad al territorio, le dé belleza al territorio y le dé un futuro de alguna manera de desarrollo sostenible posible, con todas las condiciones que debe tener un desarrollo humano. Así que, digamos, la coca para mí ha sido, me ha roto el alma por dentro, porque cuando yo llegué no había toda la coca que hoy dejo. Cuando yo llegué, la coca era de otras dimensiones, pero la coca en ese contagio, porque generó una cultura. Entonces, esa cultura es, yo visualizo que la coca tiene una posibilidad de darme una oportunidad. Yo veo que el que tiene coca tiene dinero en la mano. Yo veo que el que tiene dinero en la mano tiene un poder nuevo. Yo veo que al tener ese poder nuevo entro en unas lógicas de consumo. Vieran las cantinas. Es que mi dolor no es solo que siembren coca para matar a otras personas, sino que se beben lo que ganan. Pasan millones de dinero por el territorio y no hacen sino empobrecer a unos y enriquecer a los más audaces y alimentar y engordar la guerra.
Y entonces esa cultura tiene un ciclo perverso y entonces ya entran en unas lógicas de consumo muy fuertes y van entrando en unas cosas increíbles que no serían propias de una cultura de identidad campesina básica y prometente, digamos. Y advirtiendo esas lógicas de consumo, se desata un deseo de aumentar el cultivo. Una persona no dice, me dio muy bien estas 2 hectáreas, voy a sembrarla 1,5 y voy a dejar media de cacao y voy a empezar a pensarme con él. No, quiere entonces sembrar 4 y ahora quiero decir que no generalicemos cuando hablemos de cultivadores de coca, porque hay cultivadores de 1 hectárea, de 2, de 3, de 5, que es de bajo rango, que con mucho esfuerzo para sobrevivir y lo que quieran. De 5 a 15, eso es otra gama. De 15 a 25 es otra gama. Y hay gente que tiene finca allá, finca allá, finca allí, y son unos capos verdaderos. Y cuando se habla de cultivadores de coca o de campesinos coqueros, hay que hacer distinciones finas, porque si no uno se equivoca. ¿Y qué es lo que genera la coca? Genera, digamos, estas lógicas, y entonces desata un discurso justificativo por lo cual hay que seguirla sembrando. Y con ese discurso justificativo vamos rompiendo lógicas de moral. Esto no es malo. ¿Y por qué no es malo? Porque todos la siembran. Es una cosa horrorosa. Y entonces, digamos, desde el punto de vista, esta sociedad que estaba con raíces profundas cristianas porque se les evangelizó y nosotros hicimos parte muy, muy discreta porque íbamos, están perdiendo, digamos, mucho con un deseo de salir adelante, se están echando a perder, que es el dolor de la iglesia cuando uno es testigo a diario de lo que pasa ahí. Entonces, ¿quiénes engordan? ¿Quiénes finalmente terminan haciendo de este negocio un negocio para lo suyo? Lo primero que los campesinos no han podido entender es que ellos están engordando a los señores de la guerra, que están construyendo, engordando, fortaleciendo a sus propios verdugos, porque finalmente cobran impuestos, dominan el territorio, determinan las lógicas internas, hacen una justicia y los autorizan. Ahora las FARC nuevas, estas FARC disidentes, están matando que porque vendía droga, y se ganan, y la gente dice sí, porque como si ellos no lo hacen, seguimos teniendo estos ladrones, y entonces van entrando. Y entonces vamos construyendo un ciclo donde ellos ganan muy poco, los de 5 hectáreas, 2 hectáreas y así. Pero empiezan a crecer grandes capitales y la guerrilla no tiene cultivos. Ellos cobran por la cerveza que se beben el fin de semana, cobran por los camiones que entran, cobran por el que la viene a vender, cobran porque el que la viene a comprar, cobran por el que vende insumos, cobran. Esos son cifras increíbles. Hasta la gaseosa tiene impuesto. Y entonces, cualquier persona que me esté escuchando, espero que me esté... No estoy pintando un monstruo ni una cosa desproporcionada. Les cuento, digamos, en una síntesis muy... A lo mejor suena más emotiva que inteligente. Digamos, un territorio con un drama del que no es simple sacar soluciones y si se intentan soluciones simples, se fracasa. El Estado, sea para el universo de la guerra, o sea para el control de este tema inmenso que es la coca, absolutamente errático. Entre otras cosas, porque yo lo he dicho muchas veces, a veces uno percibe que le tienen hasta miedo al territorio, así como lo estigmatizan, digamos, no lo ven posible para salir de las... Así que, bien, digamos, esos 2 pulmones, ahora que tenemos coronavirus, están infectados. ¿Cómo respira este territorio? Y tenemos ahora una frontera, desde hace 6 años, yo llegué y todavía estaba vivo Chávez. Todavía uno se atrevía a ir, pasar la frontera y no. Pero llevamos estos años de un dramatismo de lo que ustedes no imaginan en términos de pobreza y lo que esa frontera significa en términos de ilegalidad. Yo la llamo la zona franca de la ilegalidad, porque no es una línea, es una zona, por toda la zona. Y hay partes donde la controla un grupo, otra parte la controla otro grupo, y eso genera tensiones entre ellos.
y eso termina con muchas víctimas en el camino, muchos muertos que no pagaron, que no hicieron la tarea, que intentaron, bueno, realmente no me quiero volver tan descriptivo, lo que quiero decir es que finalmente esas dos cosas harán que la guerra permanezca, porque hoy el lenguaje ideológico de estos grupos ha caído en una absoluta pobreza que con frases elementales de ese refrito revolucionario finalmente no justifican ni esta guerra, ni por qué tanto interés en esta droga, ni en este cultivo, ni por qué cuando las malas apuestas y propuestas del Estado para salir adelante de esta tragedia son contestadas con tanta beligerancia. Así que, digamos, ese es el paisaje. Venezuela, estas dos realidades y un entorno de pobreza macabro, porque resulta, pobreza en todo, porque estamos acabando con los recursos, pobreza humana, vieran la capacidad es que es una cultura de la ilegalidad. Todo se vale, todo se puede, porque hay que sobrevivir. Es un país, un territorio absolutamente desesperanzado. Se resignó a que así es y que no va a cambiar. Y en ese sentido resulta muy difícil que un pueblo que no tenga esperanza eche para adelante, logre ubicar, digamos, su propia vocación de futuro sin que tengan que hacerse en daño para salir adelante. Bien, ese es el paisaje global. Yo quiero decir algo sobre el tema de la iglesia, porque todo no es oscuro. Yo les acabo de hablar de la cizaña. Déjenme hablar del trigo. Resulta que en el territorio la iglesia cumple una misión muy alta, muy grande. No solo de ir en contracorriente, porque no se trata solo de eso. Se trata de acompañar el trigo en su crecimiento. Y realmente a nosotros nos ocupa, digamos, esa voz de esperanza. Y en el presbiterio tomamos la decisión de que tendríamos que empezar a hablar. En los últimos años hemos hablado menos de paz y más de esperanza. Monseñor, perdón un minuto. Naisa, por favor, apagar el teléfono. Naisa, ¿El mío? No, Naisa. Naisa Castro, apagar el teléfono, por favor. Gracias. Qué pena, monseñor. No. Entonces les decía, pues, que qué lindo que podamos saber que uno podría decir, yo en ese universo no podría estar o vivir o cómo se hace. No, esto está lleno de personas absolutamente. Hay gente que no tiene nada que ver en su corazón y en su vida con la guerra. Hay gente que en su corazón y en su vida ha decidido que en su finca, en su trabajo, no entra dinero de lo sucio, no harán daño o no sembrarán nunca coca. Y unos testimonios que la vida me permitió recoger, hermosísimos. Y bien, entonces, ¿cuáles son nuestras apuestas, digamos, a nivel ya fundamental de iglesia? Porque lo nuestro es el hombre por dentro, poner la alegría del nombre de Jesús en el corazón de estas personas. Hay zonas donde la misa es con muy poquitas personas, pero todas las cantinas están llenas ese domingo. Y es durísimo cuando uno va a Cundinamarca o a esos municipios de Tanta Fe o Boyacá, ustedes vieran cómo le impacta a uno esa negativa a la fe. Bueno, nosotros tenemos un proyecto que llamamos el PIP, o sea, Proceso de Evangelización de Iglesia Particular, que está muy bien estructurado, lo llevamos trabajando de años, ahora lo llamamos así, y estamos realmente fascinados con él. Lo esencial es la tarea evangelizadora. Creo que hemos ido dando unos pasos importantes sin, digamos, dar un parte de optimismo básico así para, digamos, llenar el requisito, sino que en verdad pienso que ahí se está haciendo una gran tarea. Yo lo que quiero que se imaginen cómo es hablar de Cristo en un territorio donde las cosas de Dios no quieren caber, donde a Dios se le quiere poner al lado mientras yo hago lo mío, donde Dios no es importante para salir adelante, donde Dios finalmente postergar, donde la felicidad se puede conseguir con otras rutas, donde la vida se puede garantizar con otras amistades, con otras lógicas, donde, digamos, el sentido
el sentido del éxito está parametrado con otras cosas. Y esa palabra, pues, que no cabe y no es tan teológica para nosotros, sin embargo, es como la vocación a la que todos aspiran. Bueno, les quiero decir que nuestra apuesta pastoral es en ese sentido, que ya no me dará tiempo de explicar en sus dimensiones propias, pero en ese sentido hay una cosa muy, muy bella desde el punto de vista de la acción evangelizadora en Tibú, aquí como es el mismo plan que hay aquí en Pamplona, en Cúcuta, en Ocaña y en Arauca, y en otras diócesis del país que compartimos este modelo. Bien, nosotros tenemos en primer lugar esa apuesta. Destaca, particularmente porque quiero que lo sepan, una institución, llamémosla institución porque es un grupo de personas. Destaca la Pastoral Social de la Diócesis de Tibú, que tiene un reconocimiento del territorio, de los campesinos, de los actores armados, del Estado, de la cooperación internacional, tiene un reconocimiento por la seriedad con la que se hacen las cosas. El padre Ricardo sabe de eso, bueno, Juan Pablo, bueno, todos saben, y es para nosotros un orgullo y se han hecho cosas maravillosas porque nosotros de alguna manera tenemos también que así como el verbo se hizo carne, nuestra palabra y nuestra voz de esperanza y la oferta del misterio de Cristo también se tiene que encarnar en los problemas reales de esas comunidades, de las víctimas, del campesino, en derechos humanos. Bueno, es un pool de profesionales y nosotros nos sentimos muy orgullosos de eso. ¿Qué nos enfoca de modo particular a nosotros hoy? Nos enfoca el tema de la familia porque esta coca y esta guerra está destruyéndolo todo. Todo es todo. Un muchacho que tiene coca le dice al papá, un niño, papá, ya dame un parte del lote porque yo ya quiero empezar a trabajar. Un niño que ha sido acólito de uno, que uno dice, este es un ángel y este va a ser padre, como dicen las señoras. Pues resulta que es doloroso oír eso, porque y entonces el señor ya con más dinero cree que puede tener tres familias, 3 señoras, se vuelven bonitos, se vuelven poderosos, etc. Quiere decir que aquí se dañan muchas cosas. Entonces la familia está en nuestro punto de enfoque. Los jóvenes hemos hecho una reingeniería ahí con un proyecto que llamamos el Tren de la Vida, muy importante, porque los jóvenes se los está llevando la guerra. No se explica uno por qué se van. Yo les decía ahora en mi última confirmación el domingo a los jóvenes, niñas, y ahí había una niña que estaba en temas de eso. Niños, pero ustedes saben que se están confirmando para la vida. ¿Saben cuántos niños jóvenes que yo he confirmado los han matado porque se fueron para la guerra? Y entonces ven la dificultad de una pastoral juvenil. En las ciudades será el tema de la droga, será el tema de la indiferencia, será el tema de un ateísmo práctico, otras cosas. Pero aquí la guerra y la coca están, digamos, llevándose muchas cosas. Pero a ver, particularmente les quiero decir que en el centro de nuestro corazón están los campesinos. Muy particularmente, es mi punto de enfoque muy, muy determinante. Yo digo que si el territorio se va a sacar adelante será con esos campesinos y la organización interna de primera línea que tienen, porque ya después hay otras organizaciones que tienen sus complejidades. Pero las juntas de acción comunal para nosotros han sido un parámetro definitivo para poder echar adelante, digamos, esa pastoral integral que queremos. Y en ese sentido ha sido muy valiosa, digamos, la pastoral. Voy a terminar no terminar si hay un tiempo más, pero voy a terminar todo esto que estoy hablando como un radio prendido que no sabe callarse. Pero quiero decirles esto, haciendo ahí, ¿hice algo daño? ¿Me ven todavía? ¿Me escuchan? Tranquilo, monseñor, se escucha perfectamente. Bueno, haciendo la relación del quinquenal para presentar a Roma de la visita al Límina, después mirando de todo lo que habíamos escrito, analizado, condensado, etcétera, me di cuenta de una cosa muy importante que tiene un tono teologal para esta escuela de teología: el poder de lo pequeño, el poder de la humildad, el poder que Dios pone en el silencio discreto de lo que es una
una espiga de trigo frente tal vez a lo frondoso de un terreno sembrado de cizaña. Eso es bellísimo. Entonces yo digo, por ejemplo, el Ejército Nacional en la zona son, no sé, dicen unos que 13.000, otros 9.000, bueno, está entre esas cifras. Digamos que en actores armados por lo menos tenemos 2.500 personas en armas. Y con sus satélites eso será muchísimo más. Y nosotros somos 25 sacerdotes con el obispo, 25 religiosos en el territorio y un puñado de laicos enamorados de Dios que son capaces de desafiar e ir contracorriente, sin desafiar en el sentido de ganar enemigos, sino desafiar al mal contestando con bien. A mí, yo mismo saqué la conclusión increíble que 100 personas signifiquen tanto para la gente. No quiero ser ostentoso con la iglesia, no quiero decir que nosotros somos importantes. Somos un actor muy relevante en el territorio, pero ¿cómo es posible que con 100 personas podamos entrar en juego a tantas cosas? Y eso me ha aterrado y yo digo, el ministerio es inmenso, él sí que sabe hablar desde lo pequeño. Él sí que sabe transformar desde la humildad. Él sí que tiene poder donde aparentemente no lo hay. ¿Qué son estas personitas? ¿Qué son nuestros laicos? Frente a esos actores, frente a esos tenedores de armas, con grandes apuestas empresariales, porque ya no son apuestas de darle al Estado colombiano un nuevo formato que le dé igualdad. No, aquí se trata de un asunto de empresas, con planes estratégicos de largo plazo, con involucrando a montones de personas, desde niños, jóvenes, bueno, todo el mundo. Y nosotros sostenidos como iglesia por la mano del Señor, por la fuerza del Espíritu, en la discreción de lo humilde. A mí eso me ha impactado como mirando el conjunto, cuando yo digo, pero ¿cómo es que somos tan pocos, tan chicos, tan nada? Increíble. Entonces, como esta es una escuela teológica, solo para dar esperanza, miren, nosotros, a mí de los animalitos que me gustan, de la naturaleza lo que más me gustan son las cascadas, y un animalito que me impresiona es la luciérnaga. El otro día se me metió una a la habitación y pude ver una con el teléfono, pude ver cómo era, porque yo siempre he constatado la luciérnaga solo por la cuota de luz que ponen en la oscuridad. Y a mí me gusta ese animal, no sé por qué me impresiona. Y él no es ostentoso, es hasta fea, es una, digamos, una mosca con una cola blanca. Y yo digo, el Señor en estos poquitos obreros siempre está poniendo en el Catatumbo y en esta iglesia particular de la diócesis de Tibú unas luces que no dejan que el grito de la oscuridad se imponga. Y esa es mi alegría y tal vez era mi dolor para irme, y por eso nosotros optamos por la categoría teológica esperanza. Hicimos, en nuestros cursos de formación, hicimos una semana solo de profundización de la categoría esperanza. Y ya saben todos los que estamos acá, porque es escuela de teología, que todo eso se funda en el misterio de la resurrección de Cristo, vencedor sobre la muerte. Y en ese sentido, yo, por ir ya cerrando lo mío, si me van a preguntar algo más, pues porque me están esperando los señores obispos un poco aburridos con mi murmullo. Entonces la idea es que yo hoy quería hacer el abrebocas para los señores obispos que vienen, que van a estar interesantísimos. Estoy seguro que va a ser mucho más ordenado, más concreto, con más lógicas, pero tal vez me dieron la oportunidad de abrir este campo conceptual que quisieron llamar iglesia y territorio. Yo no sé si fui útil o cómo es, pero bueno, tenía tantas cosas para compartirles, pero como es un diálogo, no estamos en clase, no es el padre Germán Correa, que por ahí lo vi en una imagen, en su rigor metodológico y teológico, pues no, los discípulos nunca llegaron a esa altura. Así que somos un eco muy liviano de un esfuerzo, pero para decirles y convocarlos a la esperanza. Mire, el mundo está cambiando con una velocidad que no alcanzamos a codificarlo en el ritmo que lleva. La iglesia tal vez era pequeña, pero no insignificante.
tendrá cada vez más vocación de servicio a una humanidad que está buscándose respuestas a sí mismas en unas lógicas que tal vez nos va a llevar a demasiadas frustraciones. Bueno, yo creo que es necesario que volvamos a la categoría de la esperanza. Nosotros allá, yo dejé de usar con menos frecuencia la palabra paz porque la gente la empezó a entender de una manera barata. Y la paz, llamemos allá con la teoría de Galton, esa paz positiva y la paz negativa hay que tenerla clara. La paz negativa es quitarle las armas a los que disparan y se matan. Es lograr que ellos entiendan que así no vale la pena y que se puede llegar a un acuerdo sobre ese punto. Pero la paz positiva es un continuo crecimiento en el desarrollo humano, en todo lo que humaniza y dignifica a la persona. Y eso supone tareas de todo tipo, en todos los órdenes que la Iglesia tiene que hacer consciente permanentemente, pero usando la palabra paz, lo que estamos es desgastando esa motivación vital. Así que más bien que cuando constatemos a alguien que está haciendo la voz, o mejor haciendo las veces de la luciérnaga en un escenario, ahí hay un constructor realmente de paz y es un bienaventurado. Bien, yo dejo ahí porque ya me fui de largas y siempre no es conveniente agotarlos porque le van a tomar miedo. Soy el que más habla así, de corrido. Los demás señores obispos son ponderadísimos, ordenados y muy serenos para conversar. Gracias, monseñor. No, realmente yo puedo dar fe de que es difícil ponerle un formato en preguntas porque normalmente las historias de vida que comparte desbordan esas preguntas. Y de hecho tenía algunas otras más, pero fueron poco a poco atendidas en la presentación. Yo siento, monseñor, que para el auditorio que tiene hoy acompañándolo, es una causa para la motivación en la construcción de esa iglesia en el lenguaje de la esperanza, como bien lo menciona. Y del mismo modo, monseñor, que sabemos también lo que ha representado durante estos años asumir este desafío, esta misión de acompañar una iglesia en la cual la voz de la iglesia a veces es la única voz que le queda en ese lenguaje de esperanza para estas comunidades tan afectadas por procesos de victimización y por supuesto también en medio de unos modelos de economía a veces de subsistencia. Le pedimos el favor, Hernando, que silencie el micrófono. A veces de subsistencia, y en el marco de esto, pues obviamente la pobreza en medio de ese cóctel de ofertas ilegales, pues termina convirtiéndose en una alternativa para poder sacar adelante unos proyectos de vida muy cortoplacistas. Sabemos, monseñor, que ese rol que usted ha cumplido allá ha sido determinante también para mantener viva la voz de esa iglesia y que por supuesto el desafío que le espera no es menor en la otra región del país que trae similares condiciones en problemáticas muy parecidas y que por supuesto sabemos que el nombre de la iglesia y el nombre de la orden van a quedar muy en alto. Monseñor, le extendemos un saludo que surge desde la profundidad de la oración de quienes aquí estamos haciendo parte de este espacio. Estoy seguro que quienes hoy hacen parte de este conversatorio lo tendrán en sus oraciones y que es inevitable pensar, monseñor, que hay una historia en la iglesia que sigue sembrando y dejando frutos. Así quiera hacerse pasar por semilla de mostaza, sabemos que en este momento es un arbusto en el cual están los árboles, las aves del monte recibiendo su sombra. Entonces, monseñor, muchas gracias, porque esta historia de amor que ha querido mostrarnos en el trabajo y en el sacrificio cotidiano es inevitablemente el sello de una iglesia que sigue viva gracias también a su sacrificio y a su esfuerzo. Quisiera, monseñor, que les dejara un mensaje antes de que los señores obispos en la jurisdicción eclesiástica lo lleven de las orejas. Déjele un mensaje a este auditorio, monseñor. El mensaje que usted quisiera que ellos se llevaran en el corazón como laicos, como hombres y mujeres de fe, para que nos reactivemos en esa construcción del lenguaje de la esperanza. Bien, yo ante todo, para despedirme, agradecer la invitación del padre rector, de
Fray Ricardo Torres, que fuimos compañeros acá y que él gentilmente me ayudó y nos tenemos amor mutuo por esta tierra. Muchas gracias. Les felicito por estos escenarios que abren unas perspectivas y nos dejan ser muy dominicos. Tal vez esta plática que yo tuve o este relato así, digamos, no sea de tanta utilidad como han sido otras, pero lo que quiero decir es que ha sido muy hermoso ver que hay esta preocupación de la universidad y de la orden por entrar, digamos, en estos campos, y eso merece una felicitación. Desde el punto de vista de colombianos, quiero dejarles como una idea, más que un mensaje, digamos. El país nuestro tiene cómo salir adelante, pero está muy complicado. Y los territorios son definitivos si el país realmente quiere salir adelante. Lo que perdemos en guerra, lo que perdemos en vidas en estos territorios es una cosa increíble. Entonces, yo les quiero decir eso que llaman el país profundo, que yo lo llamo el país verdadero, el país completo. Ese país en las regiones más difíciles amerita ser mirado con mayor serenidad y profundidad y estudio. Yo me he vuelto escéptico de las noticias, de los medios de comunicación con esas verdades manoseadas a medias y a veces con mentiras tan completas que los demás tienen que asimilar, porque viniendo del televisor o de la radio, del teléfono, del internet, eso pareciera que fuera verdadero. Yo les invito a que los que están y tienen hijos, por ahí había bebés, edúquenlos, no para estar, digamos, del lado donde la cosa está más fácil, sino ayudarle al país a completarse. Así que entendamos al país desde las regiones, valoremos los esfuerzos que se hacen, no generalicemos de sus problemas, de sus actores y de las soluciones. No seamos simplistas. Yo digo que hay que empezar a mirarle el país más completo, y eso puede hacerle mucho bien a los que en las ciudades a veces hacen juicios tan terribles, tan temerarios frente, por ejemplo, a un acuerdo de paz, a la posibilidad de que alguien deje las armas y pida perdón, o lo que sea. De todos esos temas no me voy a devolver, porque si no, no será posible. Y en términos ya de fe, digamos, esta es una fe en la patria, en reconstruir a Colombia. Y en términos de fe, yo digo que los que estarán conectados tienen un interés particular de madurar su propia fe. Y esa fe tiene que ser ancha y tiene que tener la mirada hasta alcanzar todas las dimensiones del hombre, porque hay que evangelizar a todos los hombres y a todo el hombre. En ese sentido, los quiero invitar a que, digamos, uno suma en la iglesia en la medida que uno adquiere la identidad. Cuando uno lo confirman es para configurarse en Cristo, o lo ordenan. Hacerse como. Y en ese sentido yo creo que no se necesita ni tener la mejor herramienta, ni la mejor teología, ni la mejor parroquia, ni lo que sea. Yo creo que tenemos responsabilidades individuales. Por supuesto, la iglesia es una comunidad de fe y hay que fortalecerla. Y aunque el mundo esté contestando muchas cosas que para nosotros en nuestra fe son tristes, como las contestan, tenemos que mantenernos en pie y a lo mejor sostener de aquí en adelante una iglesia que va a ser severamente señalada, perseguida, lastimada, y eso lo tenemos que sostener desde el misterio de Cristo mismo. Así que si no lo conocemos, no seremos capaces de mostrar la diferencia entre la alegría de Cristo y la alegría del mundo. Si no lo conocemos, no seremos capaces de saber la diferencia entre la libertad de Cristo y la libertad del mundo, entre la riqueza de Él y la riqueza del mundo, entre los sentidos de Él y los sentidos del mundo. Como diría, y ahí termino, Papa Francisco, porque no da lo mismo hacer la vida con Cristo que sin Él, escuchar su palabra que no escucharla, caminar en sus caminos que caminar en otros caminos,
o querer transformar el mundo con la fuerza de la razón en lugar de con la fuerza del Evangelio. No da lo mismo. Bueno, les deseo a todos buena noche, una alegría de ver algunos rostros que están ahí. Discúlpenme mi manera atropelladísima de hablar, una alegría de haber podido estar. Tendremos otras ocasiones y les esperan unos conversatorios muy buenos con mis hermanos obispos mañana, Monseñor Luis José, que es muy interesante, y Monseñor Juan Carlos de Quibdó, por supuesto, y Monseñor Darío Monsalve. No, va a estar suculento. Así que les auguro una buena continuación de este bloque particular de Iglesia y Territorio. Muchas gracias a todos. Dios los bendiga, los proteja, los acompañe siempre y los colme de su alegría y su paz. Amén. Amén. Un gusto para todos. Muchas gracias. Vamos a dar Okay. espacio al Padre Ricardo para que dé el cierre a este espacio y a esta bonita oportunidad que nos ha dado de conocer esa experiencia personal y espiritual, Monseñor. Sin antes recordarles que mañana la cita continúa a las 6 de la tarde, esta vez con Monseñor Luis José Rueda, arzobispo de Bogotá. Padre Ricardo, por favor, cierre este espacio académico con el saludo a todos los presentes y, por supuesto, a Monseñor Omar Sánchez. Monseñor, muchas gracias por este testimonio. Definitivamente nuestra iglesia también se fundamenta en el testimonio y el del suyo no es menor. Sabemos que deja una iglesia en Tibú de todos modos fortalecida y lo esperan una iglesia orante y triunfante como es la de Popayán. Entonces lo estamos acompañando en oración. Cuente con nuestra amistad, cuente con nuestro apoyo. Usted sabe que no solo es la fraternidad, sino la amistad la que nos une. Muchas gracias por esta oportunidad. A Fray Gilberto, a Fray Hernán, que son los coordinadores, a Fray Juan Pablo por su moderación, y a todos ustedes nos encontramos mañana a las 6 de la tarde. Omar, muchas gracias. A todos. Juan Pablo, gracias. A usted, Monseñor, por su tiempo. Dios lo bendiga. Con todo gusto.